Bien, espero que estén muy bien, al igual que su familia. Hoy día tenemos una clase en la que seguiremos trabajando, en realidad ustedes van a seguir trabajando, desarrollando distintos ejercicios, ¿ya? Que ya están cargados en el ambiente de aprendizaje. La semana pasada trabajamos con una actividad que fue la actividad formativa número 1, la que tenía diversas preguntas de el uso digamos, de toda la estructura de las ecuaciones que hemos visto hasta ahora. Y en la actividad que les voy a presentar ahora, que está encargada ya en el ambiente de aprendizaje, son la actividad formativa 2 y la actividad formativa 3. En particular, la actividad formativa 2, voy a compartir la pantalla antes de explicar. Bien, como ustedes pueden ver, aquí ya se ha cargado la actividad formativa número 2 y la actividad formativa número 3. Bien, eh, la actividad formativa número 2, quise cargarlas ambas de inmediato, trabaja principalmente una ecuación, que es la ecuación de la resistencia con la variación de la temperatura. Y aquí tenemos 5 ejercicios solamente para trabajar ese aspecto, ¿ya? Quiero comentarles que en esta actividad formativa número 2, la pregunta que está acá, donde dice ¿de qué sustancia está hecho el alambre?, hace referencia a que ustedes den una pregunta por escrita y den el nombre del material que ustedes creen que es. Tienen que escribir aluminio, plata, oro, cobre, lo que ustedes crean que es de acuerdo a lo que puedan llegar a calcular. Y acá, cuando ingresen la respuesta, dice que tienen que considerar dos decimales sin aproximar y tienen que ingresarla el decimal con punto. Recuerden, por ejemplo, 54.67, ya no con coma, para que lo reconozca como correcto. Bien, entonces ahí tienen 5 preguntas que trabajan principalmente esa idea, la idea de trabajar con la ecuación de la resistencia con su variación de la temperatura. Y luego, finalmente, la actividad número 3 es una actividad ya más genérica, una actividad para ir cerrando el estudio por parte de ustedes. Tienen 8 preguntas de distintos temas de lo que hemos visto hasta ahora, de corriente, de resistencia, de potencia eléctrica, ¿ya? Así que la idea es que ustedes la revisen y puedan generar estas dos actividades. Entonces, la idea es darles la clase para que ustedes sigan desarrollando estas dos actividades, sigan haciendo los ejercicios. Y la clase que tenemos esta semana, la próxima clase de esta semana, que me parece que es el día viernes, nos juntamos nuevamente para aclarar cualquier duda que puedan tener respecto de alguna de estas dos actividades formativas, la actividad formativa 2 o la actividad formativa 3, y ahí revisamos el desarrollo de algunos de esos ejercicios. No sé qué les parece. Está bien, profe. Profe, una Dígame, Aile. pregunta. Es ¿Sí? que la clase pasada usted dio unos ejercicios que había que hacer. Sí, es la actividad formativa número 1. Es la uno. Ah, es que dijo que lo íbamos a revisar en clase. Sí, sí, por eso. ¿Tienen ahora alguna pregunta de esa actividad número 1? La idea es Muchas que haya... preguntas. Sí, dime. ¿Cuál de las preguntas te causó mayor dificultad y lo revisamos al tiro? Eh, bueno, bueno, traté de hacer obviamente que todas, pues. No me faltaba, no entendía o me daba otro resultado. Entonces, no sabía si la íbamos a hacer en clases Sí, o pero no cómo la las vamos íbamos. a hacer todas. No las vamos a hacer todas. Acá la idea es que tú me preguntes por alguna, resolvamos alguna y ahí en base a esa ojalá te podamos aclarar la pregunta. Ya. No sé si, mira, yo estoy proyectando, no sé si esta te causó mayor dificultad
o la segunda, o la tercera, o la cuarta, o la quinta, de la actividad formativa 1. Ya las voy a revisar ¿Te parece que para resolvamos la preguntarle así primera? como más puntual. ¿Te parece que Ya, resolvamos esta, que tiene más preguntas? ya, sí, como para, sí, porque así como podemos revisar las demás, o sea, si revisamos esta, puedo hacer las demás, pues, como que Claro. entiendo mejor. Ya, mira, voy a... dame un segundito que tengo que ir a buscar la tableta y hacemos el ejercicio. Solo te pido un Ya, segundito, al tiro. ya, acá. Listo. Ya, vamos a colocar entonces esto en un PPT para mostrar el desarrollo del problema número 1. ¿Ya? Les pido un segundito para poder copiarlo y pegarlo. Ya. Entonces ahora voy a compartir el documento. Bien, entonces tenemos ahí en pantalla el ejercicio número 1 de la actividad formativa número 1, que dice lo siguiente. Si a un conductor con una conductividad de 1.5 por 10 elevado a 6, 1 sobre ohm por metro, de 50 centímetros de longitud, con 1 milímetro de diámetro y 9 por 10 elevado a 24 electrones libres por centímetro cúbico, se le aplica en sus extremos una diferencia potencial de 100 volts, calcular. Hay 4 preguntas ahí. Primero la intensidad de corriente eléctrica en amperes, luego la densidad de corriente eléctrica en amperes sobre metro cuadrado, luego la velocidad de arrastre de los electrones libres y luego la resistencia eléctrica en ohm. Por lo tanto, hay varias preguntas dentro de esta. Bueno, lo ideal es que cuando nos enfrentemos a una situación problemática, podamos identificar cuáles son los datos que nos entrega ese enunciado. Y recuerden que los datos van con su respectiva letra y su unidad de medida. Entonces, lo primero que aparece acá es que tenemos una conductividad. Y la conductividad se le asigna la letra sigma y vale, la subrayé, no sé si es 1.5, sí, es 1.5 por 10 elevado a 6, 1 sobre ohm. Entonces aquí quedaría 1.5 por 10 elevado a 6, 1 sobre ohm por metro. Luego dice que tiene un largo, una longitud de 50 centímetros, con 1 milímetro de diámetro, el diámetro del elemento es 1 milímetro, y que posee una n de 9 por 10 elevado a 24 electrones, pero sobre centímetros cúbicos. O sea, por cada centímetro cúbico hay 9 por 10 elevado a 24 electrones en ese volumen. Y que se aplica una diferencia de potencial, un voltaje de 100 volts en este conductor. Ya, entonces, lo primero que vamos a calcular es la intensidad de corriente eléctrica. Para calcular la corriente eléctrica, vamos a colocarlo así, para poder calcular esa I, nosotros del formulario que comentamos en la clase anterior, tenemos varias fórmulas donde está la I. Una de ellas es I, que es la carga partido por el tiempo. La otra es la descripción microscópica, que es N por la carga del electrón, por área, por velocidad de deriva. La otra es la densidad de corriente, que tiene la corriente partido por el área. Por lo tanto, la corriente será la densidad por el área. Y la otra es la ley de Ohm, que es V I por R. De tal manera que, en base a esa ley, la corriente es el voltaje sobre la resistencia.
Entonces, para poder determinar la corriente eléctrica tenemos este universo de variables matemáticas, relaciones matemáticas, que debemos ver cuál de estas nos sirve. Y para ello tenemos que hacer un análisis de los datos. Entonces la pregunta que yo me hago, bueno, si quiero utilizar esta primera ecuación, ¿conozco la carga? ¿Conozco el tiempo que va pasando por el conductor? No, por lo tanto no me sirve. No tengo ninguno de esos datos. Acá, ¿conozco N? Sí, N lo conozco. 9 por 10 a la 24 electrones por centímetro cúbico. La carga del electrón también la conozco. ¿Conozco el área que tiene el conductor? Sí, porque tengo su diámetro. ¿Conozco la velocidad de deriva? No. Entonces me quedaría esa incógnita, no me sirve esa ecuación. ¿Conozco la densidad de corriente eléctrica? No. Sí conozco el área, pero me van a quedar dos incógnitas, por lo tanto tampoco me sirve. ¿Conozco el voltaje? Sí. ¿Y hay alguna manera que pueda calcular la resistencia? También. Porque la resistencia yo la puedo encontrar con la relación resistividad largo partido por área. Conozco el largo, conozco el área y la resistividad la puedo calcular porque la resistividad es 1 partido en conductividad, por lo tanto también la conozco. Entonces todo este análisis que estoy haciendo es para recordar un poco cómo hay que ir trabajando con las fórmulas. Y aquí en este caso, la ley que me permite calcular la corriente es la ley de Ohm, pero no la puedo aplicar de manera directa porque lo primero que debo hacer es calcular la resistencia usando la fórmula de la resistencia con sus características físicas. Resistividad, largo, partido por área. Entonces, ese es el camino que tenemos que tomar. Así que voy a borrar eso para poder resolver ahora el ejercicio. Si tienen dudas, vayan preguntando nomás sobre la marcha y ahí la vamos a aclarar. Denme un segundito para terminar de borrar. Ya, entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la resistencia. Calcular R. Para calcular R, lo primero que debemos conocer es su resistividad. Y la resistividad es 1 sobre conductividad. Y esto sería 1 dividido en 1.5 por 10 elevado a 6, 1 sobre ohm por metro. Bien, y les voy a pedir de nuevo un segundo porque se me olvidó traer la calculadora, así que voy a ir a buscarla. Mientras ustedes, si pueden ir haciendo el cálculo, porfa, yo vengo al tiro, denme un segundito, porfa. Ya, ¿alguno por casualidad ya tiene el desarrollo? 1 dividido 1.5 por 10 elevado. No es Eso da- 6.6666. Exacto. Vamos a dar 6.7 por 10 a la menos 7. Y esto, Profe, Ya, ¿sí? algo bueno tenía. el 1 partido por ohm es la... La conductividad. Esta. Ya. Y esta es la resistividad. Bien, entonces ahí calculamos la resistividad y con ese dato calculamos ahora la resistencia. Y la resistencia sería entonces la resistividad, el largo y el área. Ese cálculo del área lo voy a encontrar acá, porque recordémonos cuando tenemos un cilindro o un elemento conductor, tiene un diámetro que viene siendo una línea recta que pasa por el centro del elemento y que une extremo a extremo, y ese diámetro, para calcular el área, es pi por el diámetro al cuadrado partido en 4. ¿Ya? Entonces el área va a ser igual a pi por... El diámetro está en milímetros. Hay que pasarlo a metros. Entonces quedaría 1 por 10 a la menos 3 al cuadrado y esto queda en metros cuadrados.
¿Por qué lo transformo a metro? Porque fíjense que la conductividad está en ohm por metro, o sea, la resistividad, perdón, está en ohm por metro. Entonces, el área también tiene que estar en metro para que se cumpla la congruencia de las unidades. Bien. Profe, consulta. ¿Sí? El 4 es siempre va fijo ahí, ¿cierto? Sí, El es número una 4. constante. Una constante, ¿cierto? Ya. Sí. Gracias. O sea, puedes calcularlo como pi por diámetro al cuadrado dividido en 4 o como pi por r cuadrado. Cualquiera de los dos es correcto. Y en este caso, al operar, encontramos que el área da un valor de 7.85 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Ese es el valor del área que obtenemos acá. Ustedes vayan corroborando los resultados también usando la calculadora. Bien, entonces ahora introducimos todos los valores. La resistividad, que es 6,7 por 10 a la menos 7 ohm por metro. El largo que tiene el conductor, que es 0,5 metros, o medio metro. Y eso va dividido en el área, que es 7.85 por 10 a la menos 7 metro cuadrado. Fíjense que ahora al eliminar o simplificar las unidades de medida, ese metro por ese metro da metro cuadrado. Entonces se simplifica con ese metro cuadrado y la única unidad que nos queda es el ohm, que es obviamente la unidad de la resistencia. Entonces, Profe, ¿sí? disculpe, un poquito más atrás. ¿De dónde salió el 1 por 10 elevado a la menos 3? Lo que pasa es que acuérdate que nosotros tenemos prefijos y cuando hablamos de milímetro, el Ya. mili es 10 a la menos 3. Entonces eso es 1 por 10 a la menos 3 metros. Ah, ya, perfecto. Eso significa milímetro. Ya, Ah, perfecto. es como para transformarlo a metro. Claro, sí, pues, como expliqué antes, hay que transformarlo a metro porque fíjate que la resistividad está en ohm por metro. Entonces, como esta es la constante, el largo tiene que estar en metro y el área también tiene que estar en metro, porque si tú acá abajo tienes, por ejemplo, un área en milímetros, no es concordante con la unidad de arriba, entonces no la vas a poder simplificar. Tienen que tener la misma unidad. Profe, y si fuera, por ejemplo, 2 milímetros, sería 2 por 10 elevado a la menos 3, o Sí, seguiría siendo 1. Ah, ya, perfecto. sí, Ya, no, sí. ya. Acuérdate que en este caso uno no lo aprende así muchas veces, pero el m chiquitito es de mili, y eso es 10 a Sí. la menos 3, y es un prefijo. Ah, ya es un prefijo. O sea, lo que va después de la multiplicación es un prefijo, el 10 elevado a la menos 3. Ya. Claro. Ya, entonces ¿qué haría? 6.7 por 10 elevado a la menos 7 por 0.5, y eso lo dividimos en 7.85 por 10 elevado a la menos 7. Bien, obtenemos una resistencia eléctrica de 0.4. Dice que tenemos que usar 3 decimales sin aproximar. Entonces sería 4, 2, 6. Eso sería entonces. ¿Ya? Ah, y mira, si dice que son 3 decimales sin aproximar, voy a hacer un poquito más exacto para que nos acostumbremos. Deberíamos trabajar aquí en el 6,7 con 3 decimales, ¿ya? Entonces quedaría 1 dividido en 1.5 por 10 elevado a 6, era 6,66, entonces vamos a anotar ahí, para hacerlo más exacto, 6,66 y un 7. Entonces aquí tendríamos que colocar 6,667. Simplemente es como para que dé más exacto, 6.667 por 10 elevado a la menos 7 por 0.5 dividido en 7.85 por 10 elevado a la menos 7. 4.24. Ahí cambiaron unos decimales, pero es para que quede su valor. Bien, y teniendo la resistencia, entonces, ahora calculamos la intensidad de corriente con la ley de Ohm. Entonces, decimos acá que la corriente serán los 100 voltios partido en el 0.424 ohms. Entonces, la intensidad de corriente, 100 dividido en 0.424, es de 235
849. Es importante que sepan que cuando utilizamos este tipo de preguntas, el Moodle reconoce que el punto es el decimal. Entonces aquí debería ser 235.849. Y esa sería la respuesta. Y de pasada respondemos la D, que pregunta la resistencia eléctrica en ohm. Por lo tanto sería 0.424. Y ahí tenemos esas dos respuestas. Entonces fíjense que esta es un poco la estrategia que hay que usar para resolver los problemas de esta unidad, que es el hecho de identificar claramente los datos, tener todo el formulario, que espero que ya lo hayan hecho, que tengan ahí su glosario, todo clarito para no cometer errores en la selección de la ecuación. Entonces luego hay que seleccionar esa ecuación de acuerdo a los datos para ver cómo calcular la incógnita. Y bueno, después dice calcular la densidad de corriente, que es la J, y como lo vimos, la J es simplemente la corriente partido por el área. La corriente son 235.849, todo eso dividido en el área, que son 7.85 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Esta está en pega. Entonces 2.35.849 dividido en 7.85 por 10 elevado a la menos 7. Bien, y esto da 300, la J da 304,44586. Y eso es lo mismo que esto. 300.44 por 10 elevado a 6. Entonces son 300 millones. Entonces, si yo tengo 300.44 y lo multiplico por 10 elevado a 6, me va a dar los 300.444.000. El tema es que ahí está truncado la respuesta, ¿ya? Pero esa sería la manera de presentarlo. Y después dice la velocidad de arrastre de los electrones libres en metros por segundo. La velocidad de arrastre está en la fórmula. Disculpen un poco el desorden, pero estoy tratando de ocupar los espacios. Esta fórmula, I es igual a N por Q, por la velocidad de deriva, por el área. Esa es la fórmula. Entonces, esta es nuestra incógnita, la velocidad de deriva. En ese sentido, queda la corriente dividido en N por la carga del electrón, por el área, y eso me va a dar la velocidad de deriva con la que se están moviendo los electrones, o la velocidad de arrastre, que es lo mismo. ¿Ya? Entonces, aquí tengo que sustituir, pero hay un detalle. Fíjense que el N es electrones sobre centímetro cúbico. Y eso lo tenemos que transformar en electrones sobre metro cúbico, porque la carga está en coulomb, la corriente está en ampere, y el área está en metro cuadrado. Entonces yo no puedo juntar centímetros cúbicos con metros cuadrados. O está en metros cúbicos, o transformo el área a centímetros cuadrados. Entonces hay que hacer esa transformación. ¿Y cómo se hace? De la siguiente manera. Nosotros decimos, tengo 9 por 10 elevado a 24 electrones sobre centímetro cúbico, y eso lo voy a multiplicar ahora transformando los centímetros cúbicos a metro cúbico. Y eso se hace así. 100 se multiplica por 100 centímetros porque 100 centímetros tiene un metro. Entonces para eliminar los centímetros tienen que estar arriba y los metros abajo. Pero como está el cubo, simplemente se eleva al cubo. Tanto el número como la unidad de medida. Y al hacer eso, el centímetro cúbico con el centímetro cúbico se simplifican porque cumplen la regla de multiplicación de fracciones y hay uno arriba y el otro abajo, por lo tanto se simplifican. Y eso nos daría 9 por 10 elevado a 24 por 100 al cubo. Y eso es 9 por 10 elevado a 30. Y ahí quedan electrones sobre metro cúbico. Y esta es la unidad, o más bien la variable, que tiene que ir aquí, en la fórmula de la velocidad de deriva. Entonces ahora no queda más que sustituir los valores de corriente, de N, de la carga del electrón. Recuerden que esa carga del electrón es 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulomb, que es una constante.
y por tanto vamos a encontrar el resultado ahora. Déjenme agregar una hojita para que hagamos ese cálculo, porque ya no me queda más espacio acá en el PPT. Entonces, corriente 235.849 amperios dividido N, 9 por 10 elevado a 30 electrones sobre metro cúbico. Q, 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. A, 7.85 por 10 elevado a menos 7 metros cuadrados. Ahí tenemos la velocidad de arrastre de los electrones. Entonces, eso quedaría de la siguiente manera. 235.849 dividido, abrimos un paréntesis. Lo ideal es que coloquen el número de arriba y acá abran un paréntesis para que escribir todo ese número. 9 por 10 elevado a 30 por 1.6 por 10 elevado a menos 19 por 7.85 por 10 elevado a la menos 7. Y eso da, todo esto da una velocidad de 2.086 por 10 a la menos 4. Y esto debería quedar en metros sobre segundo porque es velocidad de deriva. Ampere partido Coulomb es segundo. Porque recuerden que la corriente es Coulomb partido segundo, entonces segundo es Coulomb partido ampere. Perdón, era al revés. Segundo es Coulomb partido ampere, entonces acá abajo queda el segundo. Ese metro con ese metro se elimina y queda metro, este metro pasa para arriba, el segundo queda abajo y queda metros por segundo. El electrón es una cantidad dimensional, así que no se considera. Por lo tanto, la respuesta es esta, 2.086 por 10 a la menos 4. Entonces, con esos cuatro ejercicios, o sea, con estas cuatro preguntas hemos pasado por gran parte de las ecuaciones. No sé si ahora les queda un poquito más claro cómo trabajar con ellas. Profe, ¿de dónde salió el 1.6 por 10 a la menos 19? Lo que pasa es que la ecuación microscópica, aquí aparece la carga, y esa es la carga del electrón. Es el desarrollo que se da para esa fórmula. Acuérdate que esta fórmula nace de el estudio de establecer la corriente eléctrica que circula por un conductor por unidad de volumen. Ah, o sea, eso es lo que equivale como un electrón. A la carga de un electrón, exacto. Ah, ya. ¿Será como una constante, por así decirlo? Sí, es una constante. La carga del electrón es 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb, eso no varía. Gracias. Ok. Bien, entonces ahí tienen esta ecuación, ya ese uso de esas ecuaciones, de J, de corriente, de la resistencia. Bien, ¿hay algo más que quieran saber, algo más que podamos repasar? ¿Algo más que les cause alguna duda? Porque lo ideal es que puedan ir resolviendo las otras actividades y en base a lo que vayan haciendo, aparecen más dudas. Profe, ¿Sí, Matías? ¿podríamos resolver la 4? Que tengo duda en esa. De la actividad número 1 igual. Sí, porfa. Esa que dice a través de una celda electrolítica pasan 9000 Sí, coulombs. Ya, sí. entonces damos un segundito que la voy a copiar y la vamos a pegar aquí en el PPT. Ya, entonces. Dice, a través de una celda electrolítica pasan 9000 coulombs. Entonces lo primero que anotamos aquí son los datos para saber qué es lo que tenemos. Y nos dan la carga.
porque la carga eléctrica se mide en coulombs, y son 90.000, perdón, 90.000 coulombs. En una hora, o sea, tenemos que esos coulombs pasan en una hora. Si los electrodos tienen 45 centímetros cuadrados de superficie, tenemos un área del elemento que está conduciendo esa carga, que es de 45 centímetros cuadrados. ¿Cuál será la densidad de corriente? Bien, la pregunta hace referencia a la J. La J es nuestra densidad de corriente y esa se define como la corriente eléctrica, la intensidad de la corriente eléctrica partido por el área del elemento conductor. El área la conocemos. Lo que nos falta determinar es la corriente eléctrica. Y la corriente eléctrica, para poder calcularla, tenemos varias fórmulas como lo vimos recién, pero la que me permite calcular corriente entre la carga y el tiempo es la ecuación que dice que la corriente es la carga partido por el tiempo. Pero recuerden que esta ecuación tiene una cierta unidad de medida que la avala. El ampere, que es la unidad que yo mido, intensidad de corriente eléctrica, y no confundirla con área, las unidades de medida para no confundirlas se colocan siempre idealmente entre paréntesis para no confundir, por ejemplo, esa A de área con esta A de amperios. ¿Ok? ¿Cómo nace el ampere? Al dividir coulombs sobre segundos. Pero aquí me están dando el tiempo en horas, por lo tanto no me sirve. Yo lo que debo entender que coulomb partido por segundo de ampere, entonces aquí yo tengo que anotar 3600 segundos, porque una hora tiene 3600 segundos. Entonces con eso yo ahora puedo calcular la intensidad de corriente eléctrica, que va a ser 90.000 coulomb partido en los 3600 segundos. Eso queda en amperes, serían 25 amperes. Exacto. Eso queda en amperes y queda 25 amperios. Por tanto, es súper importante, como les decía, tener las unidades de medida respectivas en cada fórmula, en cada ecuación. Acá, claro, uno podría decir, oye, 20.000 dividido 1 da 20.000 coulomb por hora. Pero eso no es ampere, porque el ampere es coulomb partido segundo. Se tienen que cumplir esas equivalencias para trabajar con las unidades. Y ahora que tengo la intensidad, puedo calcular la J, que es simplemente 25 amperios, y como el resultado está en centímetro cuadrado, no tengo que hacer ninguna transformación del área, sino que lo dejo en 45, y 25 dividido en 45 nos da 0.50. 55. 0,55555. Ya la hice Entonces, bien, pero no estaba la respuesta, pues. no está la respuesta, usted mismo la ha dicho. Aquí me tengo que haber equivocado Ya en no algo. estaba tan perdida, ¿ves? Sí. Sí, a ver, yo creo que coloqué 9.000. A ver, 2.5 dividido en 45. Ah, no. Lo voy a corregir de inmediato. Denme un segundito. Mientras copian ahí o ven el desarrollo. Voy a ver por qué coloqué 0,625. Pero lo corrijo de inmediato. Ahí están viendo cómo se corrige esto. Cómo uno va cargando. 0,555, 0,555. Ya, ahí cambié la pregunta. Para que puedan ahí, cuando actualicen en la actividad formativa número 1 o vuelvan a ingresar, ahí va a estar corregida la pregunta. Si están en ella, no se va a reflejar la corrección, así que tienen que actualizarla para que vean, se refleje la corrección. Así que bien, bueno, la Profe, tenían bien, yo había cometido un error, dígame. y por ejemplo, en la pregunta número 2 también tendríamos que utilizar como la misma fórmula, o sea, hacer como lo mismo que hizo en la 1, que es como para calcular la intensidad de la corriente y la velocidad del arrastre, ¿cierto? O sea, sería como el mismo paso a paso para poder llegar a la respuesta. La 2. Sí, sí, porque mira, ¿qué datos tienes? En la 2 dice, si un hilo de plata de 1 milímetro de diámetro, con eso puedes sacar el área. Y si te piden la velocidad de arrastre involucra el área.
una carga de 100 coulombs en 1,3 horas. Claro, aquí las 1,3 horas hay que transformarlas a segundos, dividir los 100 en esa cantidad de segundos y vas a conocer la intensidad de corriente eléctrica. Y luego, ya con la intensidad de corriente, con el área, con la carga del electrón, que es la constante 1 por 6 por 10 a la menos 19, más el n, que está en centímetros cúbicos, no hay que pasarlo porque fíjense que aquí la velocidad está en centímetros sobre segundo, así que hay que trabajar en electrones por centímetro cúbico nomás, no hay que pasarlo a metros cúbicos. Y sí, como tú decías, hay que trabajar de la misma manera que lo hicimos en el ejercicio número 1. Ya, profe, gracias. Bueno, y bueno, eso es el tema. La idea es que, como les comentaba recién, ustedes puedan pasar por estas 3 actividades, por la actividad formativa número 1, por la 2 y por la 3, y puedan resolver, ojalá la gran mayoría de los ejercicios, y si no, las dudas las aclaramos ya en la próxima clase, que no sé si es pasado, parece que es el viernes, ¿no? El viernes ahí nuevamente hacemos el mismo ejercicio, pero les pido por favor que como lo hicimos ahora tengan claridad con respecto al número, ¿ya? Y si la pregunta es respecto de algún proceso matemático, es mucho más rápido así que yo lo resuelva por completo, ¿ya? Entonces, más allá de que me digan, profe, no entendí cómo hacer el 3, el 4 de la actividad formativa 2 o 3, que también me digan a lo mejor, profe, se hace esto, pero tengo duda en este paso. También así podemos avanzar un poquito más rápido. ¿Bien? Así que bueno, esa es la invitación, pues la invitación a que sigan trabajando, que sigan estudiando y recordarles que ya la prueba es la próxima semana, el próximo miércoles. Bien, sigan estudiando entonces, sigan trabajando. De mi parte me despido, que tengan una buena tarde y nos encontramos el viernes con todas las preguntas que puedan llegar a tener. ¿Bien? Chao. Chao, Que profe. esté bien, profe. Muchas gracias, profesor, que esté bien. Chao, chao. Chao, profe, gracias.